Qué gusto saludarles. Nos encontramos en una sesión de Laboratorio del Conocimiento, un espacio transdisciplinario donde hemos buscado la vinculación de las artes, las ciencias, las humanidades y el campo del saber en un sentido más amplio para contestar algunas preguntas que son el horizonte del conocimiento. Muchas veces son las preguntas que han provocado nuestra curiosidad, que ha hecho que nos metamos al terreno de las ciencias o de la tecnología. Y el día de hoy estamos realmente muy contentos porque vamos a tratar la obra de uno de los científicos mexicanos de mayor alcance, Gerardo Herrera Corrales, un físico de alto nivel que ha trabajado en el gran colisionador de hadrones, pero no quiero yo dar demasiados spoilers porque quiero pedirle ahora a Gerardo, muy rápidamente, Gerardo, si puedes darnos algunas pinceladas un poco de cómo sería ese autorretrato, ¿no? Sobre todo un autorretrato intelectual, si pudieras regalarnos en un par de minutos. Sí, muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Octavio, por la invitación. Un gusto estar aquí con Amanda también. Sí, yo soy físico. Mi interés original eran las matemáticas. Por avatares del destino acabé estudiando física, que bueno, después de todo no estaba tan mal. Y estudié una maestría teórica. Me interesó siempre la mecánica cuántica, me sigue interesando la mecánica cuántica. Y de alguna manera eso me condujo, así lo pensé yo en su momento, a la parte más avanzada de la mecánica cuántica, que es la física de partículas elementales. Me interesé por la vía experimental y por lo tanto tuve que abandonar el país. En México no se hacía física experimental de altas energías, que es la física experimental de partículas elementales en aquel entonces. Me fui a hacer un doctorado a Alemania en física experimental. Regresé al país para volverme a ir a un postdoctorado en los Estados Unidos, en donde trabajé en lo que en aquel entonces era el acelerador más grande del mundo en su momento, que era el Tevatron. Se encontraba cerca de Chicago. Y después de trabajar ahí por un tiempo, hice más una estancia postdoctoral en Brasil, con un grupo brasileño que trabajaba en Estados Unidos, en este acelerador. Nos involucramos en su momento en un proyecto gigantesco que estaba en discusión en los Estados Unidos, un acelerador que sería el más grande del mundo, el SSC, Superconducting Super Collider, que fue cancelado, lo que nos terminó llevando al Gran Colisionador de Hadrones, que es el acelerador más grande del mundo, que pues siguió a esa propuesta de los Estados Unidos en Europa, en Ginebra, en Suiza, en el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares. Ahí trabajo desde hace 30 años en- como investigador asociado. Soy investigador asociado en el CERN y me involucré en el experimento ALICE. El experimento ALICE es uno de los grandes experimentos del Gran Colisionador de Hadrones que tiene como interés, digamos, particular estudiar el universo temprano, estudiar cómo era el universo cuando apenas habían transcurrido entre 1 y 10 microsegundos después del Big Bang. Ese ha sido el tema de mi vida, ha sido mi pasión y a eso me dedico. Muchas gracias. Y ciertamente ese es uno de los temas que aparecen, digamos, en un momento estelar en tu libro Universo, la historia más grande que se ha contado. Pero ahora me gustaría pedirle a Amanda Nudelman, que también nos acompaña el día de hoy, que también se presente con nosotros. Por favor, Amanda. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Un placer compartir con ustedes. Yo soy médico nuclear, estudié la licenciatura de médico cirujano en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Medicina de la UNAM. Después, allí, durante mi formación, conocí la unidad PET ciclotrón, que es la primera que se estableció en México en una universidad, de hecho, la primera en México en su tipo. La segunda ya fue en un hospital privado, en el Grupo Ángeles, pero el primer ciclotrón, que es un acelerador de partículas para generar isótopos de uso médico, allí conocí yo el PET ciclotrón, que veremos a continuación cuando lleguemos al último libro del doctor. Y posterior a medicina, entonces entré a medicina nuclear, que es una especialidad médica que se enfoca en el uso de de los isótopos radiactivos para hacer diagnóstico y tratamientos dirigidos
fisiológicamente o marcando vías metabólicas o moleculares en la célula, y posteriormente hacemos imágenes y tratamientos dirigidos. Me interesé primero en el cáncer, que es de las primeras aplicaciones que hay, por eso hice mi especialidad en el INCAN, en el Instituto Nacional de Cancerología, y después, eligiendo los sistemas complejos, me fui al cerebro y hice neurociencias nucleares en el Instituto Nacional de Neurología, la maestría en ciencias médicas en el Instituto Nacional de Neurología, y trabajo en un centro médico en medicina nuclear, que veremos cuando lleguemos al punto. Efectivamente, Amanda, porque tu presencia aquí es muy importante porque vamos a tratar el problema que atiende el doctor Gerardo Herrera en su último libro, antimateria. Y la antimateria, que es un término, bueno, es un tema que a muchos de nosotros que no tenemos conocimientos en física, pues nos resulta casi como un tema de la alquimia, ¿no? Un tema completamente esotérico, pero no solo es uno de los temas de mayor centralidad en las ciencias físicas, sino que además es uno de los temas que tiene una aplicación tecnológica que tiene consecuencias en las vidas de las personas, ¿no? Ya hablaremos acerca de eso, pero Gerardo, yo quería atender un tema contigo, que es que además de tu labor especializada como científico, como investigador, ¿no? Cualquiera que quiera, de las personas que nos escuchan, que quiera mirar ahora la trayectoria del doctor Gerardo Herrera, pues lo pueden hacer en los índices normales científicos y verán que tiene incontables publicaciones especializadas en la materia, pero también has tenido mucho interés en desarrollar el campo de la divulgación científica, ¿no es verdad? Que es un campo eh, pues poco explorado todavía en nuestro país, aunque desde luego hay algunas personas que han tenido una gran presencia en esto, ¿no? Yo pienso en la medicina en Rui Pérez Tamayo, ¿no? Que no solo hacía divulgación científica, sino también filosofía de la ciencia. Pero aquí tengo uno de tus primeros libros, ¿no? A ver si se alcanza a ver, El Gran Colisionador de Hadrones. Creo que no fue el primero, ¿verdad? Gerardo, ¿qué nos puedes decir muy rápidamente de este ejercicio temprano de divulgación? Es una colección de ensayos. Este libro fue editado originalmente por la Universidad Autónoma de Sinaloa y es una colección de ensayos sobre temas curiosos y todos relacionados con el laboratorio más grande del mundo. El laboratorio más grande del mundo por número y no sé si por superficie, por lo menos por el número de investigadores que participan, es el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares que se encuentra en Ginebra, en Suiza. Y se trata ahí de historias alrededor del CERN, se trata ahí de la primera computadora que tuvo el CERN, que fue una computadora humana, era uno de estos calculistas extraordinarios que fenómenos también un poco que me atraen, que siempre me han llamado la atención y que me han llevado un poco a otras historias, como darme cuenta de que en México tuvimos también un gran calculista. Historias de ese estilo que están ahí, es una colección toda relacionada con el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares. Después ese libro llamó la atención del director de proceso y al final Proceso acabó reeditándolo y lo produce también Proceso, de tal manera que está en la editorial de la universidad y aparece también en editorial Proceso. Fue, sí, probablemente el primer libro. Había uno antes, pero que es como un poco más académico de los mexicanos en el CERN, lo que hacemos allá y demás. Oye, y ahora que mencionabas lo de la computadora humana, ¿no? Estas computadoras, como dices, biológicas, ¿no? Neuropsicológicas, encarnadas. eh, me vino a la mente la frase de un filósofo mexicano, buen amigo y excelente pensador, Axel Barceló, que dice que las computadoras digitales son computadoras artificiales, porque las computadoras originales, pues son los seres humanos, ¿no? Él sí defiende, digamos, una teoría computacional de la mente. Él dice que no es ninguna metáfora, que literalmente, digamos, nuestro sistema neuropsicológico es computacional. Y es uno de los temas que, por cierto, tratas en el libro de Universo. Ya llegaremos a eso, pero quería presentarte este otro libro, el Higgs, el universo líquido y el gran colisionador de hadrones, que salió en el Fondo de Cultura Económica, en una colección La Ciencia para Todos,
pues también una colección muy querida, muy prestigiada para quienes hemos hecho ciencia en México. Y este es un libro que es realmente la crisis. Este es el libro que representa la crisis real más que el anterior, porque es un libro que trata sobre el descubrimiento del Higgs, esencialmente, el descubrimiento de la partícula que nos faltaba para completar el esquema que actualmente tenemos de la estructura del universo, el origen del universo, el modelo estándar. Nos faltaba una partícula que era el Higgs y este se descubrió en julio de 2012 en el Gran Colisionador de Hadrones. Fue un gran hallazgo y digo que representó una crisis porque a mí siempre me llamaba mucho la atención que otros países, me tocó ver de regreso de Suiza, en la ocasión cuando se acababa de anunciar el descubrimiento del Higgs, me tocó ver en el aeropuerto de Ámsterdam, en Schiphol, ver en las librerías ya un libro sobre el descubrimiento del Higgs. Y me impresionaba cómo los norteamericanos y los europeos tienen un libro, dos libros o tres libros sobre un tema a la semana de que algo ocurrió. Y eso originó una queja interna en la que yo no toleraba cómo era posible que México no tuviésemos un tal nivel siendo un país, cómo es posible que la gente no escribiera. Y ese fue ese fue el asalto porque me tocó verme al espejo y decir, ¿a quién estás esperando que escriba? ¿No? Estás esperando que alguien escriba sobre el Higgs, pero yo vengo de estar ahí en los experimentos, en donde se anunció el hallazgo y pues quizá debería hacerlo. Entonces me encerré 3 meses trabajando las 24 horas para presentarlo en la convocatoria que estaba abierta, que era la convocatoria Ruy Pérez Tamayo. Entonces, ese libro al final acabó en la final, quedó en segundo lugar, estaba mencionado en la cuarta de forros, no ganó, pero no fue tan malo entonces. Y es eso, es la descripción un poco de la historia del Higgs, de qué es el Higgs y del hallazgo que acabaría por resultar en un premio Nobel, el premio Nobel del 2013, ¿no? El descubrimiento del Higgs. Y que, por cierto, ese tema, el de la cultura científica, ¿no? Que es como, digamos, un concepto más amplio, es como el horizonte, ¿no? De la divulgación. Creo que hacemos divulgación porque estamos interesados, eh, no nada más en transmitir en forma vertical nuestro conocimiento, sino en desarrollar un nivel de pensamiento crítico, ¿no? En las sociedades que nos permitan valorar el conocimiento que tiene, desde luego, un valor intrínseco, pero también hay un valor en cuanto a sus posibles aplicaciones para la toma de decisiones en la esfera social. Y creo que, pues, en forma actual vivimos probablemente una crisis, ¿no? Del pensamiento, no de la ciencia, sino de las sociedades o de los gobiernos, ¿no? Gobiernos autoritarios y demás, que incluso han, hasta cierto punto, tenido actitudes anticientíficas o pseudocientíficas con frecuencia, ¿no? Y hay muchos ejemplos de esto. Entonces, parece que la labor de crear una cultura científica es todavía más urgente. No sé si quieras comentar ese punto un minuto. Y sí, sí, desde luego. Yo creo que la divulgación científica tiene múltiples facetas. Ya las mencionaste tú de manera más o menos en suma. Es importante efectivamente por inclusividad social, es importante por el desarrollo de un pensamiento crítico en la sociedad, es importante porque también es una parte de la democracia, democratizar el conocimiento. Yo acostumbro a adicionar una razón importante, y estamos hablando de las razones como oficiales, ¿verdad? Por supuesto, más allá de las personales. Y es la que tiene que ver con la educación continua. A mí me gusta mucho poner siempre el ejemplo de un mexicano promedio que tiene la formación promedio de 9 años, que es en México la educación promedio, pero le damos quizá un poco más, 3 años de preparatoria, 4 o 3 de universidad, y nos daremos cuenta entonces que una persona que terminó su formación en el año 2000, es decir, que por ahí debe ser del 70, 80, que haya estudiado más del promedio de lo que estudia un mexicano, pues no sabe más que existe el Higgs. ¿Y qué es el Higgs?
Vamos, no que en la escuela le vayan a enseñar qué es el Higgs, pero el estar expuesto a una institución educativa le da una exposición a maestros, le da exposición a otros estudiantes, le da exposición a eventos que de alguna manera le dejan ver lo que está ocurriendo en el mundo, asumiendo que eso deja de pasar en el momento en que uno termina su educación. Pues entonces solamente está expuesto a los medios periodísticos, a los libros, y esa es la labor que hay que realizar. Debe haber esos materiales para esa educación continua. Una persona entonces que haya terminado su formación en el año 2000 no sabrá más que existe el Higgs, no sabrá más que existe CRISPR-Cas, que se puede manipular de información de los genes, no sabrá más lo que ocurrió este año, que hay un órgano adicional en el interior de la célula, el hemifusoma, ¿no? Que fue descubierto. O sea, tendríamos que comenzar otra vez a estudiar las partes de la célula, si no lo escuchamos en las noticias, ¿no? Es también esa parte, yo creo que es como importante, la educación continua. Muy bien, y pasando a la parte un poco más personal que comentabas, creo que, bueno, ya lo dirás con tus palabras, pero una de las satisfacciones tremendas que tiene la divulgación es que de alguna manera tiene uno que tomar ese campo de complejidad enorme que está, donde desarrollamos un conocimiento con un lenguaje técnico muy avanzado, más aún ustedes en el campo de la física, ¿no? Donde con frecuencia tienen que utilizar formalismos lógicos y matemáticos avanzados, ¿no? Y sin embargo se tiene que poner en el lenguaje verbal en primer lugar o con el recurso de imágenes que tú utilizas mucho en tus textos, ¿no? Utilizas imágenes, diagramas, recursos de pensamiento visual, pero en fin, se tiene que poner en un lenguaje tal que pueda ser comprendido por el otro, ¿no? Y creo que uno de tus proyectos en ese sentido muy ambiciosos fue precisamente este libro, ¿no? Universo, la historia más grande jamás contada, y me gustaría ahora a lo mejor detenernos un minuto acá, porque, bueno, yo te comento que cuando yo leí este libro con una gran curiosidad, la curiosidad propia de un médico, ¿no? De alguien que no sabe nada de física, pero que siempre ha tenido también esa fascinación por el mundo de la ciencia, obviamente textos como la historia del tiempo, de Stephen Hawking, ¿no? Yo recuerdo muy bien la historia del tiempo, este capítulo que me llenó de interés, ¿no? El de las flechas del tiempo, ¿no? La flecha termodinámica, la flecha psicológica y la flecha cosmológica del tiempo, que es un tema al que quiero regresar después cuando hablemos del tiempo y la antimateria, porque tú planteas ahí unas tesis súper atractivas que conviene discutirlas, ¿no? Pero entonces, en el libro de Universo, inicias con el tema de la conciencia y el tema de la vida, que tú me parece que haces como una especie de ejercicio, podríamos decir que es un ejercicio pues, casi como de meditación, un ejercicio de contemplación, como esa conciencia cosmológica que le gusta tanto a José Luis Díaz, ¿no? En sus esbozos de cosmología cognitiva. Entonces, inicias con una contemplación, por así decirlo, del cosmos, ¿no? Y esto te lleva a una reflexión acerca del rol de la conciencia, ¿no? Una conciencia metarreflexiva, una conciencia metacognitiva, ¿no? Que nos permite pensar acerca del propio ejercicio de la conciencia. Y entonces tú discutes ahí varias teorías, ¿no? Desde luego, discutes la doctrina de la neurona, ¿no? Pero también discutes ahí el tema de la conciencia inaccesible, donde debates un poquito con David Chalmers, ¿no? Un poco con John Searle también, y también el tema de la conciencia computacional. No sé si quisieras muy rápidamente decirnos por qué te pareció importante hacer ese recorrido y a dónde te llevó ese punto de partida, es decir, el punto de partida de la conciencia. El libro tiene un formato poco curioso, que es comenzar en el presente para ir hacia el pasado, ¿no? Y la razón de hacerlo así es como muy, creo yo, muy humana. Creo que es la inquietud fundamental, es la inquietud que a todos nos atrapa de preguntarnos por qué, ¿no? Entonces el libro sigue como el planteamiento de mirar al universo en su totalidad y preguntarse qué es lo más asombroso
que se pueda ver en la actualidad, en el universo. Y yo concluyo que se trata de la conciencia. A mí me parece increíble que el universo se haya desarrollado 13.800 millones de años para llegar a construir un espejo en el que se mira, ¿no? Que el universo haya logrado formar una estructura a la que llamamos cerebro y que en ese órgano relativamente pequeño en la vastedad del espacio-tiempo, de que en ese órgano se refleje, se mire, ¿no? Con la palabra incluso que además viene muy al caso, que es reflexión, porque reflexión significa repensar, pero también significa reflejarse en un espejo. Es curioso que la palabra ya vaya abarcando esos dos aspectos. Entonces, si todos estamos de acuerdo, y yo creo que no será difícil que todos estemos de acuerdo, que es el fenómeno más extraordinario del que podemos dar cuenta en el universo actual, entonces cabe preguntarnos a qué se debe eso. Y esa es la inquietud fundamental humana de preguntar por las causas, qué es lo que llevó a que tengamos un tal órgano en nuestro cuerpo capaz de reflexionar. Esa es un poco la idea. Esa estructura del libro me llevaría entonces a una línea de causas y efectos que inevitablemente me conduciría hacia el pasado. Me llevaría al universo cuando éste tenía 10 a la menos 35 segundos. Me obligaba a decir algo sobre el Big Bang, aunque me tardara mucho yendo desde la conciencia en pasos hacia atrás, ¿no? Es como la idea del libro, esa línea causal hacia el pasado. Porque, bueno, tú planteas entonces que la conciencia emerge de la vida, ¿no? Aquí estoy usando un sentido, como dirían los filósofos, débil de emergencia, ¿no? Y utilizo la palabra emergencia en el sentido que lo haría a lo mejor la tradición de Mario Bunge, ¿no? En el sentido de propiedades de un sistema que no son propiedades de las partes, ¿no? O sea, la propiedad de la conciencia o del estar consciente es una propiedad de la gente cognitivo integrado, ¿no? Es en este caso el organismo humano con toda la interacción de sus partes, que puede tener un proceso emergente, que en este caso puede ser el proceso de conciencia, pero y que en tu caso tú lo conectas con el fenómeno de la vida y por eso lo llevas finalmente al punto de partida quizá que es el carbono, ¿no? Y esa va a ser la pista que vas a perseguir para ir a buscar de dónde viene el carbono y esa ya es la historia cosmológica, pero antes de llegar a eso, tú discutes ahí dos temas, ¿no? Uno es, ¿será posible que una ciencia computacional resuelva de forma completa el problema de la conciencia? Y eso te lleva ahí a discutir un poco con David Chalmers, ¿no? Que piensa que no, o sea, que piensa que la conciencia es como algo fundamental que tenemos que postular. Él dice como si fuera la materia, la energía, el tiempo y el espacio, ¿no? Con principios dados que ya no se van a explicar más, ¿no? ¿Tú crees que haya hasta cierto punto un ligero oscurantismo en eso? Yo sentí cuando leí este capítulo de tu libro, que tienes una posición, desde luego, de respeto, ¿no? Hacia la filosofía, porque le das su lugar a la filosofía como formadora del conocimiento científico, y creo que hay una interrelación fértil, ¿no? Entre la filosofía y la ciencia, pero al mismo tiempo también, eh, de pronto hay algunas posiciones filosóficas que pueden incurrir en un terreno relativamente dogmático. ¿Cómo es tu relación con la filosofía de la física, la filosofía de la ciencia, o en este caso la filosofía de la conciencia? No sé si quieres comentar un poco esto, porque a veces estos programas, ¿no? Como son transdisciplinarios, también los ven especialistas en filosofía, ciencias cognitivas. ¿Algún comentario sobre ese tema, Gerardo? Y bueno, sí, claro que es un gran tema, es el tema, en cierta manera. Siempre les digo a mis hijas que sería a lo que yo me dedicaría ahora si tuviese que volver a comenzar, ¿no? El tema de la conciencia es un gran tema. Desde luego que comunicar y escribir un libro implica también tomar posición, es asumir posturas y a menudo las posturas pues están dadas por el convencimiento, por un lado,
pero no siempre están dadas necesariamente con un convencimiento firme. Muchas ocasiones también son dadas de una manera práctica, porque la vida va, avanza, y sabemos que la vida se va a acabar y que uno se planteó muchas preguntas a lo largo de su existencia y uno quiere como tener respuestas ya hacia el final. Probablemente tenga que ver también con eso. Y yo creo que el debate ahí más que no está quizá muy desarrollado en el libro, pero que a mí me produce como más la posición de diatriba sería con Eccles, ¿no? No sé cómo se pronuncie, pero que es de ustedes seguramente muy conocido. Eccles, que era mucho más filosófico, más religioso, partía de una postura como más religiosa, y yo siento que sería más debatible. Chalmers yo lo entiendo, yo lo entiendo como una postura muy interesante, que de hecho él usa la física como un ejemplo de lo que se debe hacer. De cierta manera, sí, lo estoy simplificando quizá mucho. Pero él dice que los físicos hemos tomado las categorías fundamentales de espacio y tiempo y no nos preocupamos por entender qué son. Y entonces describimos la naturaleza a partir de ellas. Y es una postura que a mí me parece muy interesante. Claro que en cierta manera en ese momento se resigna a no entender la conciencia, a considerarla como si fuese una categoría equivalente al espacio o al tiempo. Dice, los físicos no se preocupan por eso y progresan entendiendo, entonces no nos preocupemos por la conciencia, considerémosla como una categoría fundamental, una propiedad de la materia y ya está. Pero yo lo entendí a Chalmers, le entendí como una postura provisional, en cierta manera también como ocurre con la física. Para nosotros el tiempo ha sido un concepto indescifrable, misterioso, pero al asumirlo como algo dado en la naturaleza, en donde los fenómenos ocurren, nos ha permitido ir aprendiendo poco a poco más del tiempo. Ahora tenemos una mejor idea de lo que es el tiempo comparado con lo que se tenía, con lo que se pensaba en el siglo XIX, aunque todavía no sepamos qué es el tiempo, no lo podemos definir, pero sabemos mucho más del tiempo y sabemos mucho más del espacio, aún asumiendo que son como categorías fundamentales. Yo entiendo entonces que Chalmers aceptaría esa opción, es decir, que asumimos a la conciencia como algo así, pero que entonces vamos aprendiendo poco a poco más de la conciencia. Esa es como más o menos mi visión. Por supuesto que las posturas que yo doy ahí son mis favoritas, no todas, ¿va? Por supuesto que yo menciono a Minsk, que me representó siempre un reto y que sigue representando una provocación extraordinaria, pensar que el cerebro es una computadora, eh, y me parece una provocación muy inteligente porque no es tan desechable como aparentemente muchos consideran. La postura de Penrose, que es un físico que también sale de una inquietud como casi existencial de tratar de entender la mecánica cuántica y entonces necesitamos entendernos. Están como mencionadas de manera muy ligera en el libro, pero es como para subrayar lo que consideramos importante en esta época del universo, ¿no? Bueno, en el caso de Penrose, que ciertamente desarrollas el tema, Penrose sí tiene una postura anticomputacional muy interesante, ¿no? O sea, yo no estoy capacitado para replicar su argumento, ¿no? Pero basado sobre todo en Kurt Gödel, Gödel, ¿verdad? Él Sí, sí, plantea sí, que el teorema de Gödel puede ser entendido, pero no puede ser replicado en forma algorítmica, lo sí, cual para él significa que, digamos que la conciencia tiene este elemento como de especie de proceso epistémico, ¿no? Donde hay un proceso epistémico, un sentimiento epistémico de entender, que está, por así decirlo, un paso adelante, ¿no? De lo que puede implementarse o explicarse mediante un proceso algorítmico, ¿no? Y entonces eso lo lleva a él a asumir una postura no computacional y eso cree él que para poder contestarlo se requiere encontrar algún tipo de proceso o explicación de orden cuántico, ¿no? Lo cual lo llevó a su teoría tan famosa que puede ser debatible, pero que en todo caso me parece a mí que amerita una gran discusión, ¿no? Ahora, él debate mucho entonces el rol del observador en la mecánica cuántica. ¿Tú crees que esto sea un tema
que auténticamente requiere el entendimiento de la conciencia? ¿O cómo sería tu posición? Porque eres un experto en mecánica cuántica, ¿no? Con respecto a ese rol de el observador o de la conciencia en el tema específico de la mecánica cuántica. La mecánica cuántica tiene un aspecto que lo hace fascinante y que lo hace como atractivo para pensar en la conciencia, ¿no? Y es esa, de alguna manera, inaccesibilidad que que nos pone sobre la mesa, ¿no? Es la incapacidad en la que nos deja de poder predecir ciertas cosas, ¿no? Que el principio de causalidad se tambalea cuando el principio de incertidumbre entra en las ecuaciones y sistemas cuánticos que son perturbados cuando los observamos introduce entonces unos ciertos límites a nuestra capacidad de acceder y eso entonces me parece como intuitivo, que lo hacen interesante para pensar que en el cerebro ocurran esos procesos y que de alguna manera nos den algunas de las características que nos imaginamos que existen en la conciencia, como es ese libro albedrío o esa impredecibilidad que tenemos yo creo que eso lo hace muy interesante, muy atractivo como para tal, ¿no? Por supuesto que el problema que Penrose ha tenido siempre es que la temperatura de nuestro cuerpo no permite ningún tipo de coherencia y ningún tipo de fenómenos cuánticos que puedan sostener un cierto proceso, ¿no? Ese siempre ha sido el problema. Tiene como la idea de que los microtúbulos, que eran originalmente parte del citoesqueleto de las células, puedan ayudar en ese sentido, ¿no? Pero yo creo que esa parte es como atractiva, así me parece como casi, pues sí, es un camino que casi yo creo que mucha gente seguiría diciendo, ah, por ahí, la mecánica cuántica me ofrece esas libertades, ¿no? Muy bien. También David Chalmers de pronto tiene las esperanzas puestas en la mecánica cuántica y como una puerta que resuelva a la vez la física y la neurociencia de la conciencia. Pero bueno, ya para finalizar con tu libro Universo, entonces la pista que tú persigues es el carbono. ¿Y a dónde te llevó esa historia, digamos, la historia del surgimiento del carbono, ¿no? ¿Y qué nos puedes platicar acerca de eso? Es una parte fascinante en la historia del universo, ¿ah? Porque lo que hacemos en el libro, para resumirlo, es que en algún momento tomamos la postura de que la conciencia tiene que ver con las neuronas, eso nos lleva a pensar en el origen de la vida, y el origen de la vida nos lleva a considerar al carbono como un elemento fundamental con propiedades extraordinarias, la isomería del carbono, la manera de reaccionar con casi todos los elementos de la tabla periódica, en fin, todas las propiedades extraordinarias que hasta se le antoja a mucha gente decir que una de las propiedades del carbono es la vida, ¿no? Es otra de las propiedades de ese elemento, de tal manera que un planteamiento como crucial, crítico, es el del origen del carbono. Y justamente en el origen del carbono ocurre algo extraordinario. Ocurre eh, la necesidad de un fenómeno que no estaría previsto, ¿ah? Que tenga que existir una resonancia. Para los físicos, una resonancia es el incremento en la probabilidad. Así de simple lo podemos poner, ¿no? Que los elementos se van formando en la medida en que se van aglutinando protones y neutrones, partículas alfa, grupos de dos protones y dos neutrones, de manera tal que el carbono sería la aglomeración de cuatro de estos núcleos de helio para dar carbono 12, pero eso no ocurriría en las condiciones normales de una estrella de densidad y temperatura, a no ser que la probabilidad aumentara. Y fíjate lo que estoy diciendo, ¿eh? A no ser que la probabilidad aumentara de que eso ocurriera, parece ser casi una cuestión hasta engañosa lingüísticamente. Quiere decir que apareciera una resonancia que hiciera más probable que eso se aglomerara. Y cuando la gente va al laboratorio, descubre que existe esa resonancia, ¿no? Y luego todavía no resuelto el problema, aunque ya parece misterioso que haya una tal resonancia que facilite
la existencia del carbono, lo normal sería que entonces todo ese carbono se oxidara, a no ser que existiese una disminución en la probabilidad de que se oxidara, es decir, que se formara el siguiente elemento que es el oxígeno, con otro núcleo de helio que se uniera. Y curiosamente hay una disminución de la probabilidad que evita que se oxide el carbono. Eso ha llevado entonces a una discusión filosófica que aún no termina. Es decir, para mucha gente es considerado como la gran prueba experimental del principio antrópico. El principio antrópico establece que todo existe y nosotros estamos acá porque, porque las condiciones del universo fueron tales para que así fuese, ¿no? O sea, y eso también implica para una buena parte de gente que piensa en el origen de todas las cosas, que entonces hay una especie de gran diseño, que hay probablemente la intervención de algún agente externo que haya incrementado las probabilidades de que se forme el carbono y disminuido las probabilidades de que se oxide, ¿no? Ese ha sido un argumento muy debatido, entonces, de tal suerte que es una parte muy, muy bonita de la historia del universo que sigue dando mucho de qué hablar, ¿no? Que al final te llevó a los instantes iniciales, ¿no? El universo líquido, el universo inflacionario, que creo que son tus temas predilectos, ¿verdad? Bueno, sí, sí, el origen del universo es mi tema, ha sido el tema de mi vida, desde luego, y además es mi tema de investigación, de tal suerte que eso me lleva atrás en la formación de las estrellas, de las nebulosas que dieron origen a las nebulosas que se forman por un fenómeno extraordinario que de alguna manera enlaza la mecánica cuántica con la gravedad, porque es en la formación de los átomos, en la recombinación, en la época de la recombinación, cuando el universo era un bebé, cuando el universo apenas tenía 300.000 años, que se empezaron a formar los átomos, que hay fluctuaciones cuánticas que hacen que haya una textura y esa textura en el universo permite la formación de nubes y la formación de nubes pues posibilita el colapso gravitacional con el que se forman las estrellas. Entonces, ese tipo de fenómenos son extraordinarios y de alguna manera ya tienen que ver con mi tema de investigación, que eso me lleva a la formación del plasma de quarks y gluones que nosotros recreamos en el laboratorio, en el experimento ALICE. A eso nos dedicamos a recrear en el laboratorio pequeños Big Bangs que producen este plasma de quarks y de gluones, que es el estado prístino del universo, es la materia primordial de la que surgieron todas las cosas, ¿no? Que ha sido mi tema de investigación, pues toda mi vida. Me da vergüenza decirlo, pero no he hecho muchas más cosas que eso. Bueno, es bastante. Y tenemos este otro libro. No me da tiempo de discutirlo contigo, desgraciadamente, pero para tus lectores, pues lo recomiendo extensamente, ¿no? Porque este es un libro, yo diría, muy generoso en términos de divulgación, porque discute, por ejemplo, el perfil de personas como Aristóteles, Galileo, Newton, Einstein, nos explica la teoría de la relatividad especial y general, eh, trata temas ya propiamente como las ondas gravitacionales, los objetos pesados en el cielo, y temas entonces que son de gran interés potencialmente para tus lectores, pero el día de hoy quisiera que atendiéramos un poco más este que es el último libro. No tengo todos tus libros aquí, estoy seguro que tienes algún otro. Este libro también sobre estadística y probabilidad, desgraciadamente lo presté y no lo puedo mostrar ahora, pero ¿qué te parece si nos concentramos en el libro de antimateria? Porque este es, al igual que el del universo, son libros que pueden darnos una experiencia estética. Aquí tengo a Octavio Moctezuma, que es experto en estética y en neuroestética también, para que confirme lo que yo estoy diciendo, que es que a veces la ciencia nos da también una experiencia estética y el tipo de experiencia que nos da es una experiencia cognitiva de esto que los autores de ciencia ficción le llaman the conceptual breakthrough, ¿no? Como las rupturas conceptuales. Cuando creíamos entender muy bien una temática y de pronto algún concepto la fractura, ¿no? Lo rompe,
rompe nuestros modelos conceptuales, rompe nuestros modelos predictivos y nos obliga a reconstruirlos, ¿no? Sobre nuevas bases. Entonces, bueno, para mí el tema de la antimateria hasta cierto punto sucede de esa forma. No sé si quieres, como una mínima introducción, Gerardo, platicarnos un poquito acerca de este capítulo sobre el descubrimiento de la antimateria y qué cosa tuvo que ver ahí las cámaras de niebla, ¿no? ¿Qué cosas son eso, esas misteriosas cámaras de niebla? Y el descubrimiento de la antimateria ya de por sí es un tema de discusión epistemológica, porque en 1928 un físico teórico, tratando de mejorar las ecuaciones que describían el comportamiento del mundo microscópico, planteó una ecuación que hoy conocemos como la ecuación de Dirac. Paul Dirac lo hizo, un ingeniero mecánico que se interesó mucho por la física, un tipo genial, que planteó una ecuación que unía la mecánica cuántica con la relatividad, y las soluciones de esa ecuación eran incomprensibles. La solución de, de la ecuación realmente no se la podía entender. No obstante, los físicos teóricos actualmente dirían que él es el descubridor de la antimateria. Los físicos experimentales decimos que no, que un descubrimiento no es eso. Un descubrimiento es verlo y nombrarlo. ¿Ah? Y eso ocurrió unos años después, en 1931, cuando Anderson, un joven estudiante, se tuvo que quedar a petición de su asesor de doctorado, Robert Millikan, que ya era un premio Nobel en su momento, en una serie de contradicciones que ahora dan mucho de qué hablar históricamente, porque le dijo que se fuera y luego le dijo que se quedara. Y finalmente se quedó en California haciendo experimentos con una cámara de niebla. Las cámaras de niebla son detectores que actualmente se hacen en las escuelas. En aquel momento servían para hacer descubrimientos premios Nobel. Ahora se los puede hacer en las escuelas sobre la mesa. Son detectores muy sencillos que consisten de hielo seco. Se pone hielo seco al que se le agrega poquito alcohol y eso hace que se evapore y se forme una niebla, ¿no? Se forma vapor, una neblina en el interior. Uno le pone una tapa de vidrio que le permita ver y ese vapor permite ver las trazas de las partículas que atraviesan por ahí. Esa es una cámara de niebla. Entonces ahora sirve mucho para ilustrarle a los jóvenes. Es extraordinario porque se puede ver una partícula subatómica, microscópica, se la puede ver macroscópicamente por lo que produce al pasar los fenómenos de ionización que produce al pasar la niebla. No deja de ser un fenómeno extraordinario, ¿no? Eh, y con ese detector, Anderson observó, poniendo un campo magnético, que había electrones que se curvan en el campo magnético en una dirección y que aparecían otras partículas que lo hacían en la dirección contraria. Entonces aparecían antielectrones, aparecían partículas que tenían las mismas características que el electrón, pero la carga opuesta. Y Anderson lo observó en el laboratorio, lo publicó y lo llamó positrón. Es entonces el que lo observa y lo nombra el que nosotros consideraríamos el descubridor de la antimateria. Aunque eso también vino a explicar las soluciones de la ecuación de Dirac. Entonces el marco quedó completo, quedó la explicación que ya estaba ahí con una ecuación y el descubrimiento experimental en el laboratorio, 1931. Va para 100 años que tenemos noticia de la antimateria, ¿no? Muy bien, Gerardo. Y bueno, yo tengo muchas preguntas, te las haré enseguida, pero aprovechando que tocaste el tema de los positrones, invitamos a una experta en positrones, la doctora Amanda Nudelman, que Amanda pues utiliza positrones, supongo que a diario, Así ¿no? es. Amanda. Y esto lo quiero destacar porque y bueno, quiero que discutamos más extensamente, conceptualmente, ¿no? Que nos expliques, Gerardo, qué es la antimateria, por qué le llamamos así. ¿Es un truco retórico de los físicos o se dice en un sentido literal? ¿Y por qué, ya nos dirás tú, por qué hay esta asimetría de la antimateria y la materia en el universo, ¿no? Había más antimateria al principio del universo, ahora hay menos. En fin, ¿qué significa? Ya lo hablaremos, pero quizá alguien de las personas que nos escucha pueda pensar
que todo esto es un tema muy, muy abstracto, a lo mejor pueden ser fantasías científicas, y sin embargo la antimateria es algo que se utiliza todos los días en la física médica, en la tecnología de imágenes. Entonces, Amanda, te dejo la palabra para que nos hagas una apreciación de tu lectura del libro, ¿no? De Gerardo, pero sobre todo de su relación con las aplicaciones clínicas y que a continuación me gustaría que el propio Gerardo a lo mejor tuviera alguna reacción a lo que tú estás platicando. Entonces te dejo la palabra a ti, Amanda. Gracias, doctor. Yo pienso que es un recurso retórico porque precisamente el positrón y el electrón son, son partículas antagónicas porque uno es positivo y el otro es negativo, pero son estrictamente idénticas. Únicamente cambiaría uno es positivo y el otro es negativo, dependiendo mucho del concepto de átomo y de la dualidad materia-energía que de pronto, cuando ya uno habla en términos cuánticos, se pierde. Si uno caracteriza al electrón por a la materia por una de sus características, pierde otra. Entonces, aunque pareciera de pronto muy objetiva la física como una ciencia o las aplicaciones de la física como algo muy duro o muy objetivo, tiene subjetividad dependiendo de la variable o el grado en el que uno quiera abordar o la precisión con la que uno quiera hacer una definición irrestricta de la palabra, ¿no? Y en ese sentido, la, cualquier, cualquier campo cognoscitivo tendría una subjetividad dependiendo de desde dónde lo queremos ver. Nosotros en medicina nuclear utilizamos isótopos que se producen en ciclotrones o en reactores nucleares que emiten, son emisores de positrones. El positrón encuentra un electrón en el sistema, en el cuerpo, cualquier momento, interactúa instantáneamente, se aniquila. Por eso es que son antimateria, porque se rompen entre ellos y generan partículas nuevas o energía nueva que serían fotones. Y esos fotones son los que estrictamente vemos en el PET, que son dos fotones de coincidencia de 511 kiloelectronvolts, y podemos detectar en dónde en el cuerpo sucedió esa aniquilación y por lo tanto poder hacer un diagnóstico preciso de la característica molecular que queremos trazar. En el caso más frecuente usamos azúcar radiactivo, flúor desoxiglucosa, que tiene un flúor 18, que es un emisor de positrones. Ese flúor 18 tiene una vida media muy cortita. Ese flúor, al emitir ese positrón, se va a aniquilar con un electrón del sistema donde está y vamos a poder ver dónde ocurrió en el cuerpo. Y de esa manera trazar un proceso fisiológico altamente molecular dirigido en estructuras tan pequeñas como 4 milímetros. Tienen ya las resoluciones espaciales de los equipos PET-CT que estamos utilizando en la actualidad, incluso los que tenemos disponibles en el país, ¿no? Entonces, realmente podemos ver estructuras muy, muy pequeñas partiendo del principio físico de la antimateria y utilizarlo como diagnóstico. Y por otro lado, también podemos usar estas mismas partículas que comentaba el doctor, las partículas alfa o las partículas beta, que no son positrones, pero las podemos utilizar por su efecto radiobiológico, que dañan el material genético de la célula o generan radicales libres, y entonces generan un desequilibrio en el equilibrio alostáticos, en el equilibrio evolutivo temporal que es vivir, y pueden dañar una célula y matar y trabajar como quimioterapias dirigidas. Entonces, o en el caso incluso del Alzheimer, poco probable, pero se ha hecho tratamientos dirigidos a beta amiloide, a la taupatía. O sea, depende realmente mucho qué
qué proceso fisiológico o fisiopatológico quiere uno ver y qué oportunidad terapéutica pudiera aplicarse en cosas tan complejas como o que provienen de, 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 de acelerar, de, pues sí, como del CERN, ¿no? Que es un sitio, un acelerador gigantísimo y que nosotros no necesitamos tanto eso porque podemos usar ciclotrones que son chiquititos, pero, o reactores e importar los radiotrazadores y usarlos en nuestra vida cotidiana todos los días. Entonces suena la antimateria, suena como algo como algo espacial, pero al mismo tiempo es algo que todos los días se utilizan en todos los hospitales, los aceleradores, la radioterapia, que es una fuente también de tratamiento, también utiliza finalmente los mismos procesos y que permite dar tratamientos dirigidos. Y de esa Bueno, manera... de hecho, ya Gerardo nos comentará, porque en uno de los capítulos de su libro trata acerca de los plátanos, ¿verdad? Que es efectivamente la cotidianidad de la antimateria, pero ya nada más por último, Amanda, explícanos un poquito más cómo es todo el proceso, o sea, desde que se produce la glucosa radiomarcada en el ciclotrón, hasta que yo veo mi imagen, por ejemplo, como clínico, ¿no? De especialista en neuropsiquiatría, requiero tus servicios para producir una imagen molecular, ¿no? Que me permite hacer el diagnóstico, por ejemplo, de un trastorno neuropsiquiátrico producido por anticuerpos antineuronales, ¿no? Que producen alucinaciones y delirios en el paciente. Pero, ¿cómo es ese proceso que va desde del ciclotrón a la fabricación de la imagen molecular? Eh, Generalmente depende del tipo de isótopo, si se necesita un ciclotrón in situ o sea, asociado al hospital o cercano. Aquí en la Ciudad de México, pues muchos utilizamos la radiofarmacia ciclotrón de la UNAM. Ellos prenden el ciclotrón muy temprano a las 2 3 de la mañana más o menos. El oxígeno, el agua radiactiva se acelera un electrón, la destruye, se genera el flúor 18. Nosotros calculamos, por eso es que es muy difícil hacer PETs de emergencia, porque generan una cierta cantidad de dosis que nos distribuyen para cierta hora para cada paciente, pensando en optimizar la dosis. Se inyecta, se adquiere la imagen en los equipos dependiendo de un tiempo de biodistribución, porque el azúcar radiactivo es uno de nuestros radiotrazadores como más caballito de batalla, pero podemos utilizar, por ejemplo, hoy es día de cáncer de próstata y entonces vemos un trazador que se llama de antígeno de próstata membrano específico para ver cáncer de próstata. Podemos utilizarlo. Mi tesis de maestría es sobre la sobreexpresión de receptores de somatostatina en los meningiomas de la vaina del nervio óptico. O sea, podemos utilizar el mismo concepto del emisor para marcar diferentes moléculas del cuerpo y identificar los procesos que queremos o utilizar terapias dirigidas. El yodo 131 es probablemente uno de los más famosos porque es la primera terapia con radionúclidos o radiotrazadores que se utilizó y que se utiliza tanto para hipertiroidismo como para cáncer de tiroides y que explicó muchos de los procesos asociados, por ejemplo, al uso de la bomba atómica en Hiroshima, el hecho de que la tiroides, el cuerpo no es capaz de reconocer un isótopo por sobre otro, entonces lo incorpora y destruye el tejido tiroideo independientemente de si es con fines clínicos, médicos, o si es con fines bélicos o por un accidente en una planta o, o tristemente por usos dirigidos violentos, ¿no? Entonces, en ese sentido, es que podemos utilizar todo el poder de la ciencia y del conocimiento para incorporarlo a la vida cotidiana de decisiones médicas de alto impacto,
porque cada decisión médica que se toma por un paciente es de alto impacto para la vida de ese paciente y al mismo tiempo ver cómo se está incorporando de forma e interdisciplinaria la comprensión de los sistemas complejos y las cosas que pueden llamarse determinísticas, o sea, que completamente podemos predecir, o estocásticas en términos de la vulnerabilidad del sistema estrictamente al que vamos y que no necesariamente es tan obvia, ¿no? Que no necesariamente asociada a la dosis, que no necesariamente epigenética, que no necesariamente genética y que hace que uno tenga que incorporar muchísimas variables para poder interpretar un estudio o tomar una decisión con respecto al estudio y trabajar junto con los físicos que nos explican cómo hacen los radiotrazadores, los médicos que nos piden qué significa el hallazgo y los médicos nucleares que somos médicos también y que tenemos que reconocer el contexto en el que se nos está pidiendo un estudio. Porque incluso, usted sabe, en el cerebro hay patrones que si consideramos que el paciente tiene una demencia de cuerpos de Lewy, el patrón de hipocaptación occipital es el mismo que si estamos pensando en una encefalitis anti-NMDA, pero no son los mismos. La imagen puede parecerse, pero la traducción o la traslación de la información requiere de mucho conocimiento o de la evaluación de múltiples variables. Y en ese sentido es que resulta tan interesante como no necesariamente la ciencia es contradictoria o los avances se tienen sino contravenir, sino incorporar y reconociendo pues que lo que sabemos o lo que supimos en un tiempo o asumimos como cierto tiene un grado de certidumbre, mientras que podemos irlo cuestionando desde otras perspectivas y hacer este complicado tránsito de la medicina basada en evidencia a la medicina personalizada que vuelve a ser un bucle que ha sido parte de la historia de la medicina y yo creo que es también parte de la historia de la física, porque la física no niega a Newton, la física nuclear no, y tampoco a la química, que a lo mejor son químicos frustrados, son físicos frustrados por las interacciones del carbono, hidrógeno y oxígeno, como explicaba el doctor, pero ciertamente no es no niega uno, sino que va haciendo que nuestra comprensión subjetiva o desde nuestra rama de expertise tenga que incorporar otras para que podamos entender la complejidad de los procesos adaptativos y las presiones alostáticas que siempre reconocen el tiempo como un factor y en el cuerpo humano pues la biología o biopsicosocial mínimamente, que a diferencia de un acelerador de partículas como en el CERN, hay variables biológicas que son más impredecibles o menos controlables, tal vez. Ok. Ahora, yo quiero regresar al problema del tiempo, pero antes de eso, en la explicación que nos dabas, hay un tema aquí que quiero plantearle, ¿no? A Gerardo, porque hasta donde yo entiendo, ¿no? Es una comprensión limitada, Gerardo, la que tengo yo como clínico de este problema, pero en la explicación que nos dio Amanda, la magia, por así decirlo, ¿no? De la explicación estuvo en el momento en el que la partícula y la antipartícula se aniquilan, liberando un fotón o algo muy semejante a un fotón que puede ser capturado entonces con una antena y reconstruido informáticamente para formar la imagen, ¿no? Pero la magia estuvo ahí, o sea, el proceso, digamos, sustancial, ¿no? ¿Y qué es lo que justifica el uso del término antimateria? ¿No es verdad, Gerardo? Entonces, podemos regresar a esa parte, o sea, como hagamos una en cámara lenta, ¿no? Ese momento en el que la partícula y la antipartícula se aniquilan. Y perdona que te lo pregunte yo, Gerardo, en términos así, como una persona que no tiene ningún conocimiento de eso. O sea, ¿qué pasa con la masa de esa, digamos,
de esa partícula, ¿no? De la materia, ¿no? ¿La antimateria tiene masa o es una antimasa? Por favor, explícame las cosas ahora sí, en la forma más sencilla, ¿no? Porque mi incertidumbre es la que tiene tu público, ¿no? Claro que en el libro haces una explicación preciosa, pero por favor, acláranos qué pasaría, qué pasa en ese momento cuando la partícula y la antipartícula se aniquilan y se libera un fotón. Sí, Dos bueno, sí, fotos. pues es como una parte como muy fundamental de lo que es la antimateria, ¿no? La antimateria es el opuesto de la materia, ¿no? Yo aquí, a Amanda, que comenzó contestando tu pregunta como con algo retórico, si se llama antimateria como una cuestión retórica, porque esencialmente es lo mismo, pero con otra carga, es una aseveración a la que yo diría distingo, así como, como decían los frailes dominicos, ¿no? En la Inquisición, ¿no? Cuando algún fraile dominico, Giordano Bruno era un fraile dominico, ¿no? Cuando lo llevaban ante la Inquisición, en algunas ocasiones los dominicos utilizaban el recurso retórico de distingo, pues. Si, oiga, pero usted considera que hay vida en otros planetas. Si contestabas que sí, esto era terrible. Entonces decían, distingo. ¿Qué quiere usted decir con otros planetas? ¿No? Bueno, así yo digo, distingo. No, yo creo que no es retórico llamarlo antimateria, porque aunque efectivamente decimos eso, la única diferencia es la carga, esta es positiva y esta es negativa, en realidad no es así, en realidad hay más diferencias, ¿no? La antimateria lleva todos los atributos contrarios a los de la materia. O sea, podemos partir del hecho de que un objeto se lo puede definir a partir de sus atributos. Y los atributos mínimos posibles que definen un objeto, a eso los llamamos números cuánticos. Es así. Uno puede decir, una silla es un objeto que tiene cuatro patas y que sirve para sentarse. Y con esas dos características, con esos dos atributos, yo he definido lo que es una silla. Y ya está, no necesito más. Bueno, eso es una silla, esos sus atributos. Pues entonces la antimateria será lo opuesto. Bueno, en el caso de la silla será complicado decir cuáles son los opuestos de esos atributos. Pero yo puedo dar muchos atributos de un objeto, pero no todos los necesito. Hay un mínimo de atributos que yo necesito para que el objeto quede completamente definido. Y a ese mínimo número de atributos los llamamos números cuánticos. Y entonces para un electrón, pues será su energía, será su spin, su número, es decir, la manera como está girando alrededor de un cierto eje imaginario. Es una visión plástica, no es correcta, pero nos sirve. Su carga, en fin, es decir, los números cuánticos del electrón. El antielectrón tiene los números cuánticos opuestos, no solamente el de la carga, sino el de todas las cargas, porque un electrón no solamente interacciona electromagnéticamente, también interacciona débilmente, ¿verdad? Y entonces la carga débil, que no es la carga eléctrica, sino si también hay una carga débil, también será la opuesta. ¿Ah? No solamente la carga eléctrica, también la carga débil y el spin y etcétera. Entonces, el que un electrón y un positrón tengan los atributos opuestos nos lleva a un fenómeno que en la física hasta se puede utilizar para definir la antimateria, que es la palabra aniquilación. La palabra aniquilación en física es muy significativa. Cuando un electrón y un positrón se juntan, se aniquilan, decimos los físicos. Y hasta podemos utilizar aniquilación para definir la antimateria. Pues bien podemos decir que la antimateria es aquello que aniquila a la materia, ¿no? A través de ese proceso. Si se los junta, como son todos los atributos contrarios, entonces el estado final tendrá cero atributos cuánticos. Si este estaba girando en una dirección y el otro estará girando en la dirección contraria, al fundirse desaparecerá el spin. El estado final no tendrá spin. Si este tenía carga positiva y este tenía carga negativa, al juntarse no habrá carga. El estado final será neutro. Sí, etcétera, etcétera. Entonces, aniquilación nos sirve entonces para definir efectivamente lo que ocurre. Y lo que ocurre es que cuando la materia y la antimateria, la masa desaparece y se convierte todo en energía.
es decir, lo que aparece es solamente luz. Y con los números cuánticos ceros, digamos, aparece un fotón back to back, es decir, sale un fotón en una dirección y el otro fotón en la dirección contraria, de tal manera que los momentos sumados son cero, el momento angular es cero, etcétera. Eso es lo que ocurre en la naturaleza. Entonces, todo aquello que aniquile a la materia es la antimateria. Por eso me gustaba decir que el libro es un elogio a todo aquello que nos aniquila. Magnífico. Bueno, de hecho tienes un capítulo, ¿no? Perdón, ibas a decir algo, Amanda, discúlpame, te interrumpí. No, no, sí, sí, ciertamente podemos pensarlo desde cuando en mi tesis yo decía, pues, si vamos a decaer en algo que sea un positrón y si vamos a ser aniquilados, que sea generando dos fotones, ¿no? De coincidencia, para que se genere pues lo mejor de lo que sea mi tesis de maestría. Como ciertamente no es una o sea, es una contradicción, no tendría un fin justamente las leyes de la conservación de la materia y la energía van perdiendo o se van subjetivizando de acuerdo a qué tan profundo en el átomo queramos entrar, o incluso el principio de Schrödinger, de qué tanto existe algo, si sabemos si está vivo o no, dependiendo de en qué momento lo veamos, podemos decidir darle ciertas características, y si no cambiamos la perspectiva, cambia entonces la definición per se, ¿no? Eso es lo que hace tan bella y tan transdisciplinaria la comprensión de la física cuántica o de sus aplicaciones cotidianas que a lo mejor no percibimos o no podemos cuantificar subjetivamente, siendo súper puristas en sus conceptos, pero al mismo tiempo verlos en todo su esplendor. Esos, y que es lo que hace, supongo, que sea tan interesante, o que siempre podamos plantearnos diferentes preguntas o nuevas preguntas con respecto a la misma información que ya tenemos, e ir construyendo de esta forma o revalidando teorías o hipótesis, dependiendo de cómo planteemos la pregunta, qué es lo que queramos contestar, ¿no? Que al final lo mismo podríamos decir de la inteligencia artificial. Una inteligencia que responde a un algoritmo finalmente está programada de acuerdo a ese algoritmo que uno quiera guiar. Y si lo replanteas la pregunta en el mismo Google o en ChatGPT, si uno replantea la pregunta, puede obtener otro tipo de respuesta. Entonces, como ir viendo cómo se generan las respuestas dependiendo de las preguntas, y cómo podemos comprender un mismo fenómeno en diferentes niveles, ¿no? Y por supuesto, claro, en términos muy estrictos o en términos de divulgación, o desde la física y la medicina, que claramente tenemos que encontrarnos en un punto y desencontrarnos en otro, por las condiciones de la física de los sistemas complejos, y el grado de certidumbre o de incertidumbre con el que tenemos que vivir efectivamente. Gerardo, tienes un capítulo precisamente sobre la aniquilación y ahí, bueno, hemos puesto el ejemplo del electrón y del positrón. Pero tenemos el ejemplo de la aniquilación de protones con antiprotones, ¿no? No sé si quieras, me imagino que entre las personas que nos escuchan puede haber alguien que ya empieza a tener curiosidad en cómo funciona con los protones, ¿no? El tema, y ahí tú, de hecho, introduces un nuevo concepto, ¿no? Que es la hadronización, ¿verdad? No me estoy equivocando. ¿Quieres Es correcto. explicarlo muy rápidamente para quienes nos escuchan? Sí, claro. El ejemplo que normalmente utilizamos para ilustrar la antimateria y la aniquilación, pues es el más sencillo, que es el electrón-positrón, porque
de una manera muy simple, son partículas elementales, no tienen constituyentes, son fundamentales y entonces desaparecen, se aniquilan emitiendo luz, es decir, dejando solo un destello de luz, energía. En el caso de los protones es un poco más complicado porque los protones no son partículas fundamentales. Los protones están formados, tienen una subestructura, están formados por quarks, pero esa subestructura de los protones, que también existe en los neutrones, nos permite entonces también, como decir, vean ustedes que los neutrones no tienen carga eléctrica, son neutros, y no obstante existe el antineutrón, ¿ah? Y los dos son neutros, y no obstante existen neutrones y antineutrones, ¿ah? Y tenemos protones y antiprotones. De manera que la carga eléctrica no debe ser el tema, ¿verdad? A eso me refería ahorita. En el caso de los protones están hechos de tres quarks. Son bariones, están formados en un modelo naif. En un modelo ingenuo podemos pensar al protón como formado por tres quarks, que son partículas fundamentales y son elementales, como sería el electrón. Hay dos quarks U's, así se llama, un quark U de up, del inglés arriba, hay dos quarks arriba y hay un quark abajo, así se llaman los quarks. Entonces un protón está hecho por dos quarks U's arriba y un quark abajo. Y un antiprotón estaría hecho por dos antiquarks U's y un antiquark D. De tal manera que cuando se encuentra un protón con un antiprotón, entonces surgen un montón de posibilidades. Surge la posibilidad de que un quark del protón se aniquile con un antiquark igual, similar, pero antiquark del antiprotón, intercambiando gluones, que ya es lo que decíamos, que no es siempre la carga eléctrica, aquí es la carga fuerte, ¿ah? Es otra carga, se aniquilan de la misma manera como lo harían electromagnéticamente, pero es aquí a través de gluones, porque es la carga fuerte la que está jugando. Eso puede ser un proceso, pero puede ser que este protón emita un gluón y el otro antiprotón emita un antigluón y sean los gluones, los dos gluones que llevan números cuánticos opuestos de materia y antimateria que se aniquilen y se fundan. Entonces hay una fusión de gluones. Entonces en ese caso empieza a ser más complicado por la subestructura de los protones, porque puede haber muchas opciones de aniquilación. Y lo mismo ocurriría con neutrones, ¿verdad? Que son neutros y se juntan, pero si uno es el opuesto. Nosotros macroscópicamente veríamos a dos neutrones y decíamos, pues son iguales porque son neutros, no los podemos distinguir, pero si los vemos con otra lente, vamos a ver que los neutrones están hechos de quarks y los antineutrones están hechos de antiquarks. Y cuando los juntemos, los quarks y los antiquarks se van a aniquilar, ¿ah? Y va a ocurrir la desintegración del sistema, ¿no? Es eso más o menos lo que ocurre. Ese es más complejo porque no es una partícula fundamental, ¿no? Esa es la cosa. Esa es la complicación, ¿no? Ahí entra, digamos que este concepto de hadronización, que entonces es un concepto amplio que incluye en realidad muchas posibilidades, ¿verdad? Porque los hadrones es el nombre genérico para los aglomerados de quarks. Un protón es un hadrón, un neutrón es un hadrón, porque son conjuntos de quarks. Y entonces cuando los quarks interaccionan con antiquarks, se pueden formar otros hadrones, otros aglomerados de quarks y de antiquarks, etcétera. Sí. Son sistemas ya más complejos, digamos. O la belleza, doctor, ¿no? Porque si son, o sea, si son protones que se mantienen unidos en el núcleo y no se están repeliendo, también puede ser muy bello pensar en los fermiones o sea, y las cosas que nos mantienen unidos independientemente de o sea, dependiendo Sí, mucho sí, es correcto, porque los protones de cómo lo son leemos. positivos y no obstante están adentro de los núcleos, ¿verdad? No se repelen. Y la razón por la que no se repelen es porque hay una interacción fuerte entre los quarks que los mantiene unidos. La fuerza fuerte que es Esa la fuerza. batalla, es un ejemplo a seguir. Sí, sí, sí. Muy Sí, así bien. es. Oye, Gerardo, ahora, el siguiente capítulo, después del de la aniquilación, trata acerca de una hipótesis del pasado. Y eso nos lleva a uno de los temas que
bueno, a mí en lo personal me resulta más interesante, ¿no? Ya habíamos hablado de aquel viejo capítulo de la historia del tiempo, donde se hablaba de las tres fechas del tiempo, ¿no? Que entiendo que es un debate técnico mucho más complicado que lo que Hawking plantea en ese libro, ¿no? Pero donde también entiendo que hay, yo, por ejemplo, como estudioso de la, ahora sí, de la conciencia, de los procesos neuropsicológicos, de la mente, del cerebro, etcétera, ¿no? Para mí la flecha psicológica es muy importante, ¿no? Porque es la que hasta cierto punto contraviene las intuiciones dualistas, ¿no? Que podrían hacer, que era la intuición cartesiana, ¿no? Que podría hacernos pensar que lo material tiene propiedades completamente diferentes a las de la materia, ¿no? Sin embargo, como bien dice Hawking en ese capítulo, ¿no? Nosotros podemos recordar el pasado, más no el futuro, ¿cierto? O sea, y en ese sentido la flecha psicológica va en el mismo sentido que la flecha cosmológica, y Hawking trata de derivar ambas de la flecha termodinámica, ¿no? En mi lectura me pareció que Hawking le da como una base más fundamental a la flecha termodinámica, aunque entiendo que no es la posición de todos los físicos. Pero entonces tú en tu libro, en alguno de los primeros capítulos, nos pones una gráfica muy bonita, ¿no? Donde está el tiempo, precisamente, ¿no? Y nos plantea que al principio, muy cerca del Big Bang, había cantidades iguales de materia y de antimateria, y que a medida que fue pasando el tiempo, por así decirlo, se va formando una cierta asimetría materia-antimateria, ¿no? De manera que al final predomina la materia, y es válido decir que estamos en un universo material, ¿no? Que es una de las cosas que tú planteas en el libro, pero en este capítulo de una hipótesis del pasado, hay una, aunque tú me planteas que al final es una hipótesis probablemente falsa, ¿no? Sin embargo, me resultó muy atractiva conceptualmente, que es la idea de que la antimateria no es otra cosa que la materia ordinaria viajando atrás en el tiempo. Entonces, me gustaría que comentaras un poquito aquí tus ideas acerca de esto, porque a veces uno escucha hablar a expertos en física que pueden ser muy contraintuitivos, ¿no? Y que tienen hipótesis de retrocausalidad, por ejemplo. Entiendo que no es una de las hipótesis, digamos, dominantes, ni mucho menos, pero hay hipótesis retrocausales, ¿no? Y entiendo que algunos físicos dicen, no sé si todos, que cuando se analizan las leyes fundamentales de la física, pues pareciera como que el proceso de causalidad es hasta cierto punto ilusorio, ¿no? Porque no hay una direccionalidad clara en el tiempo y que las leyes de la física funcionan igual, por así decirlo, de izquierda a derecha que de derecha a izquierda, ¿no? Sin embargo, para nosotros que estamos en el campo de la medicina, ¿no? O sea, yo pertenezco al campo de las ciencias empíricas, ¿no? Las ciencias fácticas, pues, ¿no? Entonces, en el campo de las ciencias fácticas no hay ninguna duda de que, o sea, existen los procesos de muerte, ¿no? Los procesos de nacimiento, nadie puede desnacer, nadie descrece, nadie se desmuere, ¿no? Entonces, digamos que en el terreno de las ciencias fácticas, esa flecha termodinámica, por así decirlo, pues está, digamos, disponible para su comprobación empírica todos los días, ¿no? Mi idea como científico es la adecuación empírica, ¿no? O sea, que la ciencia trata de explicar también los hechos, ¿no? Los datos empíricos, por así decirlo, ¿no? Entonces, esa es una parte que me interesaba mucho discutir contigo. Tiene un poco que ver con ambos libros, ¿no? Pero ¿cuál es tu posición con respecto al tiempo y por qué sería falsa esta hipótesis del pasado, ¿no? De la antimateria como una materia que viaja en sentido inverso en el tiempo. Y esa, bueno, empezando por ahí, por esta idea que es tan atractiva, es tan bonita, que la seguimos comentando. Yo hasta me pregunté si la incluía o no en el libro, pero en realidad es un tema tan atractivo que no deja de ser conversado y comentado, como con la esperanza de que en algún momento se pueda utilizar la idea. La idea es de Richard Feynman. Richard Ujú. Feynman fue asesorado por Wheeler y John Wheeler tiene el prestigio entre los físicos de las ideas locas, ¿no? Él es el inventor del término de agujeros negros y le dio alas a todo aquel joven ingenioso que llegara con alguna idea completamente descabellada. Le daba alas y una de las ideas descabelladas es la de los multiversos. Y John Wheeler le dio alas a Hugh Everett para que le diera por ese lado y otra y así. Y
El problema es, yo comentaba hace rato que la ecuación de Dirac en 1928 parecía tener dos soluciones, pero la gente no entendía porque había soluciones en las que en una solución era perfectamente comprensible porque aparecía un término energía por tiempo, pero en la otra solución aparecía menos energía por tiempo y eso no gustaba. Y en algún momento ya se entendió que había positrones y que había electrones y que una solución de la ecuación correspondía a los electrones y la otra solución correspondía a los positrones y entonces todo el mundo quedó contento y listo. Pero siempre siguió siendo una inquietud qué era eso, qué eran los positrones realmente, cuál era su naturaleza, de, su naturaleza ya más íntima. Y entonces a Feynman se le ocurrió que el término menos E por T se le podía asociar el menos al tiempo, no a la energía. Si que no tuviera la energía, ¿no? Como decir, no va en la carga eléctrica que sea negativo, sino va en el tiempo, ponle el negativo, pone el signo al tiempo. Y entonces eso surgió la idea de que los positrones, la antimateria, podría ser materia viajando atrás en el tiempo. Entonces lo que nosotros cuando aparece en el laboratorio de Amanda aparece un positrón, lo que está viendo realmente es un electrón que viene del pasado y que interacciona con nuestro mundo. Una idea fantástica, es una idea maravillosa que simplificaría muchísimo, ¿ah? Y que sin embargo no progresó porque, por lo que acabas de decir, porque tenemos más materia que antimateria y no tendríamos razones para pensar que solamente muy poquita antimateria venga del futuro viajando hacia el pasado y en cambio mucha materia. Y luego fueron apareciendo otros muchos peros que no aportaron mucho a la hipótesis de la antimateria como materia viajando del futuro al pasado. Pero no deja de ser una idea maravillosa que está como aguardando ahí para ser retomada en algún momento, ¿no? Sí, el tema de la mecánica cuántica y la retrocausalidad es algo muy interesante. La mecánica cuántica tiene un principio de incertidumbre que es válido en el tiempo, que en cierta manera también nos da una cierta libertad. El que no podamos determinar con exactitud los tiempos de un proceso nos deja entonces un rango de tiempos y en ese intervalo de tiempos que está dado por la incertidumbre, pues puede haber procesos que violen la causalidad, ¿no? Y no tenemos ningún problema con eso. Damos cuenta matemáticamente de eso y checa perfectamente. Pero es un tema como más filosófico, ¿verdad? Que hay procesos virtuales, así decimos los físicos, un proceso virtual. Nosotros distinguimos entre procesos virtuales y procesos reales. Los procesos reales son los que podemos observar en el laboratorio y los procesos virtuales son imaginarios. Existen las matemáticas, pero no van a aparecer en el laboratorio, pero cuentan, pero sí cuentan. Esos procesos invisibles que se dan tienen un peso probabilístico y cuentan. Eso es algo muy interesante de la mecánica cuántica. Entonces, en esos intervalos de incertidumbre, los procesos pueden ir atrás en el tiempo, pueden ir adelante en el tiempo, no hay ningún problema, ¿no? Hay ese tipo de cosas en la mecánica cuántica, hay cosas muy, muy raras, pero que checan, que dan bien cuando uno hace las cuentas. Entonces a las flechas termodinámica, cosmológica, podríamos agregar una flecha de asimetría materia-antimateria. Esa parte me faltaba, sí. Muchos físicos dicen, sobre todo los que no hacen física de partículas elementales, ¿ah? Sé que cuando escuches físicos diciendo eso, te acuerdas de mí, porque están equivocados. Ok, No, porque hay colegas que se dedican a la mecánica cuántica y que dicen que en el mundo microscópico, que en los procesos muy fundamentales, el tiempo da igual. Da lo mismo si te vas hacia adelante o hacia atrás. Si tú agarras las ecuaciones de Newton y les cambias el signo a todos los tiempos que aparecen en la ecuación, le pones a todos negativos, todo queda igual. Es decir, a las leyes de Newton les da lo mismo si va para atrás o va para adelante el tiempo. Y si tú te vas a los procesos microscópicos de la mecánica cuántica, da lo mismo. La ecuación de Schrödinger le da lo mismo si el tiempo va para adelante o para atrás. Entonces la gente se acostumbra a decir que en el universo, sobre todo en procesos elementales, microscópicos, no hay una distinción del tiempo, el pasado y el presente da lo mismo.
Estrictamente hablando, no, no es así, es falso. Sí hay una pequeña diferencia y esa diferencia está en otra interacción con la que la gente no está muy familiarizada, que es la interacción débil. Existen en el mundo microscópico tres interacciones: la electromagnética, la débil y la fuerte. Pero la débil y la fuerte, como no nos son familiares, la gente dice, pero no, están ahí, forman parte de la estructura del universo. Y la interacción débil sí distingue el pasado del futuro. Si tú rebobinas un decaimiento microscópico, como una partícula se desintegra y luego lo quieres ver hacia atrás, vas a ver que ya no ocurre. En una pequeña hay un rompimiento de la simetría del tiempo que es pequeña, pero ocurre, y eso hace que todo se desgracie, ¿no? En el mundo microscópico, el tiempo, si hace, la interacción débil hace una distinción entre el pasado y el futuro, ¿no? Eso es lo que amuela a la aseveración que muchos dirán, es que la naturaleza no tiene ninguna diferencia entre el pasado y el futuro a nivel microscópico. Sí la hay. Pero eso es un detalle solamente para... ¿eh? La dirección del tiempo, la flecha del tiempo termodinámica es algo muy atractivo, es algo que ha estado ahí y que no convence porque es un fenómeno colectivo. ¿Por qué entonces no los físicos ya están todos de acuerdo en que la entropía es la que define, el segundo principio de la termodinámica es la que define la dirección del tiempo? ¿Por qué no ya acabamos? Pues porque eso es un fenómeno colectivo, porque es un fenómeno probabilístico, porque si yo tengo aquí tres partículas y las dejo de gas, y yo las dejo que se dispersen en la habitación, cada vez se va a volver más desordenado y reconstituirla yo aquí las tenía así formaditas y luego se empiezan a dispersar, traerlas va a ser muy difícil porque la probabilidad de que vuelen en toda la trayectoria que hicieron, que las recorran otra vez es extremadamente baja. La entropía aumenta. Eso es el segundo principio de la termodinámica y eso le da una direccionalidad. Es un fenómeno pues como estadístico, como colectivo, ¿no? Lo que le da la dirección del tiempo y que no hace imposible el retroceso, hace imposible que el vaso que se rompió se reconstituya y aparezca sobre la mesa, aunque en principio es posible. Puede llegar a ocurrir. Si pasa un día, no se asusten. Es física, está funcionando. Ok. Solo que la probabilidad es tan baja que probablemente tendría que pasar más que la edad del universo para que eso llegue a ocurrir, ¿no? Ese es el Mm. tema de la direccionalidad del tiempo termodinámico. Es un tema muy bonito, ¿no? Bien, pues la verdad es que estamos sobre el tiempo, porque no quiero abusar de tu tiempo, Gerardo, y del de Amanda, pero quizá Octavio o Amanda quieran hacer algún último eh, comentario, alguna pregunta de cierre. Sí, por Sí, favor. bueno, yo quiero hacer un comentario más bien anecdótico porque hace como unos 7 años vino Michael Dowser al programa, estuvo en el programa de Arte, Ciencia y Tecnologías. Él es un investigador que trabaja produciendo antihidrógeno en el CERN. Y bueno, la anécdota va en el sentido de que en esas épocas también estaba Alcubierre, de director del Instituto de Ciencias Nucleares, y estaban comentando de que el antihidrógeno podría servir de combustible para la máquina, para el warp drive de Alcubierre y poder viajar a una velocidad mayor que de la luz, ¿no? De ser esto cierto, yo creo que en ese sentido las aplicaciones de la antimateria pues pueden ser muy importantes en el futuro, pero claro, habría que, porque lo que decían es que los hoyos negros era donde se estaba produciendo mucho antihidrógeno, entonces habría que irlo a cosechar por allá, en fin, habría toda una fantasía especulativa muy interesante, pero al mismo tiempo, pues se ve que podría ser dentro de un futuro muy lejano ese tipo de posibilidades. Bueno, a ver, sí, en el CERN se tiene una fábrica de antimateria donde se producen antiátomos. O sea, no solamente se producen positrones, antiprotones, se producen antihidrógenos, ¿no? Y hay unos trabajos muy interesantes, tecnológicos, muy prometedores, con antimateria considerada ya compleja, es decir, como antiátomos. Pero desde luego que eso no tiene mucho que ver con el rap de Miguel, porque la antimateria no es que tenga antimasa.
no hay una tal cosa. La idea de Alcubierre de deformar el espacio-tiempo para avanzar a una velocidad mayor que de la luz requiere de antimasas que no existen en el universo. Si la materia, la antimateria tiene masa, eso no. Y energías negativas y masas negativas no existen en el universo. En ese sentido, la idea de Alcubierre es una idea especulativa, muy interesante, pero que no tiene cabida en términos físicos. ¿No? No tiene nada que ver con la antimateria. Es decir, por mucha antimateria, muchos antihidrógenos que tenga, todos tienen masa, no tienen antimasa. ¿No? Se necesitaría antimasa para poder hacer que, que el espacio-tiempo se deforme lo necesario para provocar que una nave se mueva, ¿no? Y que otra cosa muy interesante del tiempo, precisamente que cuando empezamos a ver que la radiactividad era una de las mejores formas para cuantificarlo, es que cambiamos ya la forma de medir el tiempo, ¿no, doctor? Y está estructurado más por decaimientos radiactivos que por cualquier otro tipo de forma de cuantificarlo en un reloj mecánico o con una pila. Sí, 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 sí. De hecho, una nota interesantísima son los relojes nucleares, ¿no? Que vienen con todo, ¿no? Ahora, efectivamente, los relojes atómicos que funcionan con desintegraciones radiactivas, pues ahora prometen hacerlo con radiactividad, pero de los núcleos, es decir, los relojes nucleares, que son la gran promesa. Yo digo que ya para el año que entra o a lo más en 2 años, ¿no? Claro, o la Sí, computadora digital que es el premio de física, ¿no? Y que parecía una cosa que no iba a ocurrir tampoco, el encontrar traicionar el sistema binario o sea, de programación, y que ahora va a ser más hackeable los sistemas y más complejos, y va a introducir precisamente estos niveles de complejidad a otras cosas que tienen que ver, pues precisamente con la comprensión integral, no nunca dicotomizable del conocimiento global, ¿no? Y uno sí. puede medir su vida en tiempos faraónicos, lo puede vivir en tiempos nucleares, lo puede vivir desde el Big Bang, y sin duda yo creo, doctor, que no ha desperdiciado la suya en explicarnos eh, cómo podría ser una alternativa esta explicación física nuclear avanzada, ¿no? Porque ciertamente lo platicábamos antes de que nos conectáramos, en 1898 describe Marie Curie por primera vez la radiactividad, y ahorita estamos hablando de cómo podemos explicar tantísimas cosas en 120 años, 130 años, cómo ha reestructurado por completo la comprensión del mundo, el conocimiento, que en términos de tiempo es tan corto, ¿no? Y si lo vemos desde el Big Bang hasta hoy. Entonces, la apreciación subjetiva del tiempo es muy interesante. Incluso lo platicamos siempre con los pacientes o con los consultantes que van a medicina nuclear. Cuando uno está esperando que pase el tiempo pasa demasiado lento. Y cuando uno quiere que el tiempo dure o sea, dure 24 horas en todo su esplendor, se acaba y nunca alcanza para hacer lo que uno quería, ¿no? Entonces, viene a ser una neuropercepción muy compleja, eh, que tiene que ver con tantísimas variables, que, Sí, sí, sí. El que es tiempo de muy Bergson, bello. ¿no? El tiempo de Sí, tiempos muy, Henry psicológicos. Bergson, claro. Sí. Es un gran libro. Y bueno, Gerardo, pues queremos darte la última palabra para que nos dejes algún mensaje. Yo por mi parte tengo una pregunta, pero no necesariamente tienes que contestar eso, ¿no? Es algo lo que yo me quedé pensando, pero más bien tú dinos lo que tú quieras, con el mensaje que quieras darnos de cierre. Lo que yo me quedé pensando es un poco, y tú lo discutes en el libro, ¿no? El tema de, estamos en un universo material, ¿no? En el que hay antimateria, pero hay una asimetría materia-antimateria y al final de cuentas predominó o predomina el universo material.
Entonces, como filosofía a veces de la naturaleza, ¿no? Como filosofía de la naturaleza en el sentido más amplio del naturalismo filosófico, ¿no? A veces hablamos del el materialismo, ¿no? Como una postura filosófica para entender lo que existe, ¿no? Incluyendo lo mental, incluyendo la conciencia, ¿no? Materialismo, por ejemplo, el materialismo de Bunge, ¿no? El materialismo sistémico, ¿no? Que él planteaba. El concepto de antimateria, en algún sentido, mete ruido a esa cosmovisión. ¿Esa es la tuya? ¿O tú tienes otra manera de formular, digamos, tu visión del mundo después de haber estudiado tanto la materia como la antimateria? Hay unos temas filosóficos muy interesantes alrededor de la antimateria que yo divago ahí muy brevemente en el libro y que me parecen como interesantes alrededor de las dualidades, ¿verdad? Nosotros hemos construido siempre conocimiento alrededor de dualidades, siempre hemos establecido eh, posición de contrarios y hemos estado toda la vida y lo seguimos haciendo, ¿no? El modelo cartesiano de ver el cuerpo y el espíritu y que es algo además que viene desde muy atrás, desde los griegos, el idealismo y el materialismo y la distinción del cuerpo y el alma. eh, con dualidades. En la física usamos dualidades. Las dualidades están presentes en la física y son fundamentales en la física. Y, y, y una dualidad que aparece en la física y que aparece, digamos, reciente, relativamente en fecha reciente, que es la materia la antimateria, pues es una dualidad como muy real, ¿no? Que es todavía como más genuina en el que la antimateria, que la dualidad de materia-espíritu que a los griegos siempre los intrigó mucho, ¿no? Entonces a veces me pregunto un poco qué hubiera ocurrido si los griegos supieran que existía la antimateria, hubieran desistido de ver al espíritu como un dual de la materia, ¿no? Probablemente y hubieran desarrollado una manera distinta de pensar en la naturaleza por el hecho de que había algo ahí que aniquilaba lo existente, ¿no? Es una reflexión filosófica que queda ahí como para desarrollarla probablemente en otros términos. Pero es un tema también de dualidades y es un tema que tiene que ver con nuestra existencia misma, ¿va? Porque venimos de una dualidad fundamental que hubiese terminado con el universo, que no nos hubiera permitido existir, pero que existimos, gracias a que existen procesos sutiles de rompimientos de simetría que permitieron que el universo acabara siendo hecho de materia, ¿no? Esa sería quizá la reflexión. Muy bien. Gerardo, pues muchísimas gracias. Has sido muy generoso con tu tiempo y con todas estas explicaciones. Mil gracias también, Amanda, por acompañarnos el día de hoy, por poner, digamos, la mira, ¿no? En esas aplicaciones tecnológicas que tienen que ver con la vida y la salud de las personas. Muchísimas gracias a ambos por regalarnos su tiempo y su conocimiento.